complicado subir el listón después de Iberia, pero bueno, si no lo conseguimos con este panel será complicado, ¿no? Me gustaría que os presentarais un poco cada uno para ya luego empezar a hablar de IA y cosas así más de nivel. ¿Quieres empezar, Luis? Perfecto, además os lo hemos puesto complicado porque nos hemos sentado justo al revés, con lo cual bien. Bien. Ahí estamos bien, ¿eh? Entonces, bueno, lo primero, muchas gracias por invitarnos, ¿no?, a este foro, la verdad, súper interesante. Yo soy Luis González Gugel, soy socio en Deloitte en el área de Technology and Transformation y lidero la parte de inteligencia artificial para lo que es la industria de consumo y obviamente para hostelería, turismo y restauración. Y en este caso, además, bueno, pues llevo todo el área de innovación en el sector. Dentro de la presentación, ¿contamos algo más o hacemos una ronda? Nos presentamos rápido y ahora empezamos a entrar en lo dicho. Yo soy Manuel Aragonés, soy el CEO y fundador de Travel Compositor, pertenezco también al board de Travelsoft, que es el mayor holding de empresas tecnológicas de capital europeo. Contamos en este momento con 9 compañías y llevamos 10 años en Travel Compositor. Ya tenemos solo en la marca Travel Compositor 600 marcas en 62 países que utilizan nuestra tecnología y en total en el grupo Travelsoft son más de 1.500 clientes. Y con todas nuestras plataformas generamos aproximadamente, este año calculamos unos 50.000 millones de euros en ventas de viajes. Bueno, Tony, gracias. ¿Se oye? Sí. Bueno, mi nombre es Guido Becher, soy fundador de una empresa de Travel Tech de unos 20 años atrás casi, llamada Netáctica. Ahora estoy en el board. Dirijo la vertical de Travel y Loyalty en Rappi, que es un super app, o una, como aquí está Globo, digamos. Rappi es la super app más relevante en Latinoamérica y también estoy en la junta directiva de Civitatis, así que hace tiempo en este espacio de Travel Tech. A mí me gusta que me inviten para meterme presión diciendo Juan Cierco que bien lo hace. Como no levantéis el auditorio lo tenéis claro. Y entonces muchas gracias, Tony, por la presión y vamos a ver si lo podemos dar. Mi nombre es Manuel López, soy empresario del sector turístico, me dedico a transferencia de riesgos, seguros, también a los servicios para las empresas turísticas y el asesoramiento jurídico. Ya nada que se descuiden, le haremos un seguro. Bien. Gracias, Tony. José Adey, consejero delegado del Grupo Juliá. Por simplificarlo, tenemos 3 grandes divisiones. Transporte, que es el origen del grupo, turismo, tanto turoperación como turismo receptivo, y una división de buses turísticos. ¿Quieres explicar un poco ya para empezar en inteligencia artificial qué estáis haciendo en tecnología? Yo estaba mirando el panel con quien me tocaba hablar y... bueno, de nosotros de tecnología, Dios, nos hemos equivocado tanto, que en realidad cuando me preguntan, oye, ¿qué estáis haciendo vosotros? Digo, pues de momento ser muy cautos. Ser muy cautos. Nosotros lo que hicimos pues ya hace un par de años, sobre todo con la salida de ChatGPT, pues fue crear dentro de cada departamento, nombrar como un responsable, ¿no? Le llamamos experto de departamento, pues hay una administración, otro en turismo en la parte operativa, otro en comercial, otro en la operación de transporte. Entonces, estos expertos, a los que hemos llamado expertos, son los que nosotros hemos formado como parte del equipo. Para que no... Digo que es una tecnología que lo que nos permite realmente es tan simple de utilizar y tan potente que permite que alguien sin conocimientos de sistemas de informática pueda acceder a ella y pueda utilizarla, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho ha sido con estos expertos empezar a utilizar herramientas que ellos mismos han ido creando para facilitar su propio trabajo y luego a base de reuniones internas ir implementándolo en diferentes departamentos. Esto ha sido como muy fase inicial y lo que hemos ido pues, construyendo por distintas herramientas, de momento todo interno. La verdad que en el sector estamos nosotros, transporte es el discrecional, no es tanto buses regulares, y el turismo receptivo son nichos dentro del turismo y no hemos encontrado de momento una aplicación que nos resuelva partes de las inquietudes que tenemos con la inteligencia artificial. En transporte, y por simplificar mucho, no me quiero extender, pues sí que hemos desarrollado pues, sistemas de planificación que agilizan muchísimo la planificación de conductor, rutas, asignación de guías en función de
climatología en función de llegada de cruceros, llegada de aeropuerto ese día. Eso nos ha ayudado a optimizarlo. Luego requiere, evidentemente, de la revisión humana, pero sí que nos agiliza y va a hacer que el proceso sea mucho más rápido. En tema de turismo, pues la gente que está en los puntos de venta, en las oficinas, pues tienen cargada toda la información de la base de datos de todos nuestros productos, y ante cualquier respuesta, incluso una persona que acaba de llegar es capaz de dar respuesta pues, a un cliente que llega a nuestras oficinas sobre qué puede hacer la ciudad, qué ha abierto, qué le sugiere, qué no le sugiere, pues prácticamente sin conocimiento de la compañía porque lleva poquito tiempo, y en nuestro sector, como sabéis, con mucha rotación, muchos cambios, pues la verdad que ha sido una gran herramienta. Y en el tema de buses turísticos, pues nos permite, por ejemplo, pues planificar. Hemos introducido todos los datos históricos que tenemos de demanda en función de los días, climatología, llegada de cruceros, llegada de aeropuertos por destinos, y todo está cargado en el sistema. Lo que hacemos es pedir las predicciones mensualmente de qué predicción de demanda se estima para cada uno de los días, ¿no? En función de eventos en la ciudad, en función de pues, todos estos factores que influyen, y que hasta ahora pues, se hacía manualmente, se hacía una planificación casi anual de conductores, guías. Bueno, esto ya estamos viendo que está pues, produciendo pues, ahorros relevantes en costes. Pues nosotros estamos un poco mejor que el Estado español, que ayer el presidente del Gobierno anunció que lanzaba Alía, ¿no? Que como saben son 150 millones y que se pone para entrar de lleno en dos cosas, en la agencia tributaria, ¿no? Para ayudarnos con un chat por si no tenemos ayudas más que suficientes, y una que está muy bien de análisis en medicina preventiva y para patologías cardiológicas, y eso está muy bien. Digo que estamos mejor porque nosotros hemos empezado un poquito antes, ¿no? Pues, y sin 150 millones, ¿no? Que yo los pedí alguna vez al CEDETI pensando en que me iban a ayudar, no me han ayudado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo en este momento? A ver, nos encontramos que tenemos unos 5.700.000 pasajeros, ¿no? Y asegurados, que es donde más masa tenemos, ¿no? A los asegurados les pasa algunas cosas, ¿no? Y entonces estamos en el foco de qué cosas vamos a hacer con ellos. ¿De dónde nos vienen los pasajeros? De las líneas aéreas, Juan que se acaba de marchar, de las OTAs que estáis aquí presentes, de los grupos turísticos, cuando Jorge estaba en Beci, ¿no? Con Aboris, con World to Meet, es decir, amasamos toda esta gente. Siempre hay incidencias, sabéis que uno planifica los viajes, pero pueden ocurrir incidencias, ¿no? Y entonces pensamos que la inteligencia artificial empezamos a trabajar y hace unos cuantos y muchos meses para ver cómo podíamos dar una buena experiencia de cliente, que era muy importante dar una buena experiencia de cliente. Son unos 115.000 expedientes, no sabéis el volumen que tenemos allí, ¿no? Es decir, que tenemos que ser muy capaces de poder analizar toda la información y analizar, si me voy a un tema de cancelación, analizar las condiciones de esa contratación, ¿no? Entonces, tenemos que manejar el DNI, tenemos que manejar la causa, tenemos que manejar las situaciones médicas, ¿no? Y por otra parte tenemos que saber con quién viajan. Viajan es una línea aérea, es un segmento suelto, es un viaje combinado, las condiciones de contratación, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo? Gestión documental, digamos, por detrás. Es una gestión documental, pero lo que nos hemos puesto el reto es tiempo inmediato, que esto os va a encantar ahora, ¿no? Y tiempo inmediato, reembolso automático, ¿no? ¿Vale? El tiempo inmediato es que si somos capaces de esta información tratarla con inteligencia artificial y cualquier dato, la información que nos falte, automáticamente, inmediatamente ya se lo damos para luego no tener quejas, ¿no? Seguro que tendría alguna queja de Jorge o de mi amiga Mar Paraíso que está ahí, ¿no? De Nautalia, decir, oye, pero ¿qué pasa, no? Entonces tenemos que conseguir esos tiempos inmediatos porque somos capaces de hacer una lectura de lo básico y de lo imprescindible para ir muy rápidamente. Y además si hay errores, lo hacemos, ¿no? Y luego en la parte de la contratación,
de cada uno de los proveedores, vemos sus tarifas flexibles, no flexibles, qué condiciones tenía, e incluso devolvemos a veces el daño realizado al booking. O sea, el foco allí sería en mejorar las operaciones para bajar coste, no tanto en ingreso, ¿no? Que son las dos direcciones que vemos de... Bueno, que nos retamos. No. Si yo soy capaz de ser inmediato y dar una respuesta automática, también devuelvo el daño para que se pueda volver a vender, ¿no? Vale. Me refiero en una plaza aérea, en una noche de hotel, ¿no? Con lo cual también afectará en más ingresos, en ese caso. Y también para mis proveedores, ¿no? Entonces eso es en lo que estamos. Y lo que queremos hacer de futuro, o ya estamos trabajando en ello, que es, lo hacemos también con Manuel Aragonés, ¿no? Él tiene información que nos viene muy bien, hacer consultas de terceros, ¿no? Que tienen información y que entonces no necesitaría incordiar a ninguno de mis clientes. Es decir, leo y puedo tomar decisiones, siempre para la inmediatez, siempre para la automatización. El final nuestro será la parametrización, ¿no? Y luego ser predictivos también, ¿no? La segunda parte que dijo el presidente del gobierno, ¿no? Ayer, ¿no? En la parte sanitaria tenemos tantos datos que somos capaces de entender el destino, la forma de la contratación, cómo se va a comportar, qué ocurre el cliente, qué ocurre en esos destinos y compartirlo con el sector. O sea que estáis de enhorabuena. Aquellos que tengáis problemas, una vez expedientado con la inteligencia artificial y sin los 150 millones, pero que si alguien nos quiere ayudar, estamos deseosos de aceptar cualquier ayuda, esto es lo que hacemos. Entonces, datos, análisis de datos, ¿no? También está el análisis de ver todos los correos. Con los correos, un análisis de todos los correos se obtiene muchísima información. Y la voz, que también la estamos escuchando, ¿no? Porque volvemos a hacer que siempre puede ser muy recurrente las cosas que ocurren a los pasajeros. Entonces, esto lo vamos a compartir con todos vosotros. Eran 2 minutos, ¿no? No, lo has clavado, ¿eh? Vale, gracias, Tony. Guido. Bueno, yo no me voy a meter en comentar temas de gobierno. Siendo argentino y viviendo en Colombia, creo que me llevo 2 minutos y tal vez mucho más. Muy en positivo, ¿eh? No, sí, total. Muy constructivo te he visto, ¿eh? Sí. Muy en positivo. Mira, me gusta esta separación de repensar y reimaginar. En las empresas en las que estoy vinculado, en general mucho de lo que veo de implementaciones y uso de IA estaría más englobado en repensar. Son empresas con millones de transacciones por mes. Entonces, repensar cómo podemos mejorar los costos y los ingresos, como bien decías, es más un no-brainer, ¿no? Como dicen los americanos, porque las oportunidades están ahí. Entonces, desde mejorar el search y los resultados, entender cuándo un producto tiene más sentido mostrárselo a una audiencia o a un usuario y no a otra, identificar cuando un producto no cumple la calidad, ya sea que la foto, la descripción, procesando con algoritmos, entendemos que determinados productos no tienen la calidad suficiente para estar en las primeras páginas de resultados, sea alimento o sea producto turístico. Hay un use case que a mí me gusta mucho en soporte, que vi implementar, y es cuando un agente de soporte entra a un caso, a un ticket, y tal vez es muy largo o lleva mucho tiempo o participaron distintas personas en el mismo ticket, que con ayuda de una herramienta desarrollada, muy rápidamente el agente de soporte tenga un resumen del histórico y una recomendación de qué pasos habría que dar para satisfacer ese cliente antes. Y vos decías, bueno, pero eso reduce los costos, posiblemente con menos personal atiendo más soporte, pero mejora el ingreso también, porque si el NPS mejora de ese usuario, finalmente, perdón de usar tantas letras, ¿no? Pero el lifetime value o el LTV, el valor que obtengo de un usuario en el tiempo también mejora, así que los ingresos de la compañía también, si es que le estoy tratando mejor, le estoy atendiendo más rápido. Entonces ese uso, te diría que más repensar cómo lo que se está haciendo, cómo se puede hacer mejor, eso se ha visto mucho. AI, también me gustaría separar, creo que también está alineado al repensar y el reimaginar el AI y el Generative AI, ¿no? Entonces de AI, o de inteligencia artificial, hay herramientas que se están usando hace muchos años. Entonces en las empresas en las que participo, como estos ejemplos que te di, hay mucho que se está implementando y además, un poco como hablaba con Luis detrás de escena, tal vez
hay una oportunidad, hay desafíos, y esto en realidad es para ya hablarlo en el debate. Las empresas existentes tienen el desafío de que tienen estructuras ya existentes grandes. Los startups pueden innovar más, tal vez, por no contar con arrastre, pero hay una oportunidad, y esta es las empresas en las que estoy trabajando, la oportunidad es que se cuenta con data y con el usuario. Entonces, al tener el usuario enfrente, poder hacer cosas, poder repensar cosas, relaciones en las que ya tengo con los usuarios, ya sea en el proceso de venta, ya sea en el soporte. Tengo una oportunidad también ahí. He visto como mucho negativismo también en empresas, sintiendo que son muy grandes y enfrentándose a estas nuevas tecnologías. Yo creo que hay una oportunidad también y es testear rápido. Si tenés millones de transacciones y podés hacer algunos use cases que te mejoren y te optimicen, ese retorno lo tenés casi inmediatamente. Entonces, lo que he visto mucho, y como dice aquí una aproximación realista, es implementación de herramientas más en el espacio de AI. En Generative AI me gustaría después, tal vez, hay cosas que puedo contar, otras no, pero tal vez se da más en el debate. Pero he visto mucho en AI y muy al alcance de la mano y con resultados muy, muy inmediatos. Eso tal vez sería el mensaje. Para empezar a ver esto, y entonces, o sea, lo que me estás diciendo es, está muy bien y puedes hacerlo, pero claro, tú ya partes de una data estructurada. Claro. Cuando si todo esto hubieras tenido toneladas de papel, que luego tenés que leerlo, luego pasarlo a base de datos y de aquí a empezar, claro, tienes un legacy que es complicado. Ahí tienes una ventaja fundamental como compañía solo por el hecho de ser más joven. Sí. Es una ventaja fundamental. Y la segunda lectura, lo que estás diciendo es, sí tengo un foco en operaciones costos, pero como mejoro los costes puedo dar un mejor servicio que si tienes frecuencia de repetición te acabará afectando en más ingresos. ¿Vale? Entonces tienes un foco en los costes para luego mejorar ingresos, pero es porque liberas recursos, que eso es súper interesante. Sí, y me gusta esta separación que haces, tal vez podemos englobar en 3 grupos de empresas. Las más antiguas, que tienen mucho en papel y en data, que tal vez no la tienen estructurada. Ahí Deloitte nos podrá ayudar en esas cosas también. Exacto. Sí. Startups medianamente jóvenes, tal vez de los últimos 10 años, que tienen la data más estructurada y la tienen digital. Sí. Y el startup, que bueno, ahí me gustaría después escuchar, Luis, que tuvimos un buen debate afuera. Las startups muy nuevas, que ya tienen mucho menos attachments, pero al mismo tiempo tienen mucha menos data. Salvo que la compren y hagan partnerships. Pero bueno, cada grupo de empresas creo que tiene sus oportunidades y sus desafíos. Muy bueno. Seguiremos. Don Manuel. Mi turno. Bueno, lo primero confesar que utilizamos Copilot para programar. Copilot de Microsoft, pero aproximadamente ya el 25% de las líneas de código que generamos se hacen con inteligencia artificial de Microsoft y ayuda muchísimo porque nos da mucha agilidad. Luego, dentro de lo que es las plataformas y las soluciones tecnológicas para venta de viajes que tenemos embebidas muchas funcionalidades con inteligencia artificial, desde el clásico escaneo. Tenemos más de 40 millones de fotos ya escaneadas de los hoteles, de forma que las etiquetamos y las reconocemos, una foto aérea de una fachada del hotel, de una piscina, de unos jardines, de una habitación y de un baño. Cuando haces una búsqueda de hoteles en nuestro sistema, no te aparece la típica foto de cama verde, cama amarilla, cama roja, habitación marrón, habitación azul. Es decir, siempre las colocamos. Si tenemos una foto aérea va primero, si tenemos una foto de la fachada, de los jardines, y las fotos de los baños van en los últimos lugares. Y hasta descartamos las fotos en Leisure de los salones, de esos hoteles que te mandan 20 fotos de salones que a nadie le interesan, pues quedan descartadas. Tenemos ahí generativa cuando un usuario, un agente de viajes o un usuario normal crea una idea de viaje y la quiere guardar para convertirla en una oferta o para enviársela al cliente. Tenemos ahí generativa para generar una descripción de esa idea de viaje. El sistema lee los destinos y genera una descripción que no solo habla de la forma más experiencial posible de los destinos, sino que incluso sugiere temas un poquito ya más particulares, como por ejemplo qué leer, qué novelas leer, o qué series ver, o qué películas ver para preparar el viaje. Todo esto en cuestión de segundos lo puede generar el agente de viajes. Y también tenemos una generativa para generar etiquetas con SEO, para el SEO, para pues agilizar todo ese trabajo para las empresas que hacen B2C. Hace 20 meses lanzamos ya un vertical específico de inteligencia artificial, un motor de reservas que se llama iTrips. Es un motor de reservas que utiliza 12 tecnologías, a partir de un prompt. Por ejemplo, quiero hacer un viaje de 12 días con un presupuesto de 1.000 euros a las mejores playas de surf del Mediterráneo. Pues el sistema hace unas propuestas de viaje con un texto
temático. Si has pedido un viaje con niños a París, pues entonces te va a decir dónde debes ir con los niños y las sugerencias, y de ahí te lleva en varios clics pues a elegir los hoteles, los vuelos, etcétera, y reservar. Hoy en día aproximadamente unas 12.000 agencias lo utilizan a diario. Lo consideramos un motor de enorme ayuda para los agentes de viajes para tener respuestas de todo. Es decir, a esa pregunta o ese prompt que he dicho de las mejores playas de sur de Europa, pues, si eres un practicante lo sabrás, pero si no, un agente de viajes en 20 segundos va a tener una respuesta y 3 o 4 propuestas diferentes a lo largo de eso. También ese motor utiliza, por ejemplo, un optimizador de rutas. A un prompt de qué debería visitar en 12 días en Sicilia, podemos obtener una respuesta de 10 destinos por orden alfabético. Tenemos un optimizador de rutas que va a colocar para que no pases 2 veces por el mismo sitio, para que hagas los mínimos kilómetros posibles en esa ruta en coche, y te va a optimizar la ruta y te va a proponer la mejor manera de viajar. Esto a lo mejor le podría ayudar a Pipo en cálculo de rutas, ¿no? Podría ser. Sí, es un optimizador que utiliza todos los datos de kilometraje de los lugares. También tiene en cuenta que algunos sitios que te dicen que visites en Sicilia, a lo mejor es la punta de una roca donde no te puedo decir que pares una noche porque no hay hoteles. O sea, también baraja, digamos, todos los servicios que podemos tener alrededor de él. Y tenemos un equipo permanentemente trabajando en inteligencia artificial y, bueno, pues nos gusta ser muy transparentes y de todas formas son productos que van a salir en los próximos meses. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un pequeño proyecto que se llama Magic Voucher. No somos realmente muy originales, digamos, denominando los proyectos. Es una herramienta que le vamos a dar a las agencias o a los operadores para que en las copias de white label que ponen las agencias, una agencia que acaba de reservar un vuelo en Amadeus o en otro proveedor fuera del sistema pueda coger el bono y descargarlo, como hacer un drop-off de ese bono. Y el sistema leerá los pasajeros, leerá que tienes un vuelo a Londres del 7 al 15 de diciembre y te ofrecerá todos los servicios alrededor de esas fechas y para esos pasajeros. O sea, acabas de descargar un bono de un vuelo del 7 al 15, aquí te ofrezco hoteles del 7 al 15, actividades, traslados, un rentacar, te cuento los eventos deportivos o culturales que pueda haber en la ciudad para que, sin necesidad incluso de cargar los datos de los pasajeros, porque los he recogido del bono, puedas de una manera fácil, a partir de una reserva hecha fuera del sistema, embeberla en el sistema y añadirle todo tipo de servicios. También este Magic Voucher va a leer PDFs, es decir, te has leído un artículo el mismo ejemplo, que hacer una semana en Sicilia en un digital, podrías copiar el artículo, descargarlo en el bono, va a leer, va a extraer los destinos, va a optimizar la ruta y te va a crear un viaje a partir de esa lectura que estabas haciendo o de ese boletín que te ha gustado y que quieras embeber. Y finalmente, la primera semana de marzo en la ITV vamos a presentar Dora. Todo el mundo se acuerda de Dora la Exploradora, pero bueno, básicamente, Dora nos gustó el nombre porque se dice igual en casi todas las lenguas y en todos los sitios donde se puso esos dibujos animados fueron Dora. Van a ser unas cabinas experienciales con capacidad para 2 o 4 personas, unas cabinas que van a tener una iluminación cambiante. Físicas. Una cabina. Imagínate una cabina de teléfono, es un poquito más grande, pero cuando entras tiene colores, tiene luces, que dependiendo si estás buscando un viaje de playa se pone de color azul, si estás buscando un viaje de montaña o de naturaleza se pone de color verde, con multipantallas, con una pantalla de 50 pulgadas, una tablet y un avatar dentro, ¿no? Un avatar que además cambiará físicamente en función de tu fenotipo. O sea, si eres tú, pues te saldrá una mujer blanca que te atienda, más o menos de tu edad. Si eres una persona latina, te saldrá un latino que te atienda. Si eres una persona si eres amarillo, pues no vienes de China, pues te atenderá una china, ¿no? Y si eres una china, te atenderá un chino, es decir, incluso que a nivel de DI con una cierta inteligencia emocional de que el avatar que te atienda te pueda sugerir. Y ese avatar le estamos metiendo millones de respuestas. O sea, desde la tontería de quiero un rentacar y quiero saber la velocidad máxima del coche, quiero saber cuánto gasta, quiero saber cuánto dura la batería eléctrica de ese coche, respuestas que un agente de viajes no tendría.
y te sugerirá una serie de viajes y con una tablet y con un flujo absolutamente distinto de todo lo que tenemos hasta ahora realizado, pues bueno, pues la gente podrá reservar viajes. Y eso sí, con un botón de pánico, que diga quiero hablar con un humano, y que entonces se pueda conectar al call center del networking de agencias y aparezca en pantalla alguien que está en un call center a través de una videoconferencia para ayudarte si no llegas a... O sea, te acabas de pasar la AI y vas directo al metaverso ya. O sea, estamos a... O sea, bueno, en la cabina no te tendrás que poner unas gafas ni nada, interactuarán las pantallas contigo y lo que tendrás es un avatar con un sentido cómico de... Necesito una habitación, pero ¿qué tipo de viaje es? ¿Es un viaje romántico? ¿Es un viaje de negocios? No es un viaje romántico, vale, pero no necesitas habitación nada más que para ti y tu pareja, no te llevas a la madre política, no me llevo a la madre política, entonces buscamos una doble. ¿Y quieres un hotel boutique o cómo lo quieres? O sea, buscándole una cierta inteligencia emocional al avatar y buscando dar una solución a algo que está ocurriendo hoy en día. Si hablas con los networkings de agencias de Italia, de Alemania, de España y le preguntas cuál es su principal problema hoy en día, el talento. Aparte de encontrar buenos locales, pero los locales siempre hay una rotación, ¿no? Sí. Pero ahora mismo encontrar gente que quiera trabajar en las agencias de viajes, que de remoto tienen lo que tú y yo de estar aquí, ¿no? Es decir, no hay trabajo remoto, los jóvenes cada vez quieren menos trabajar en agencias de viajes, bueno, pues esta es una solución para que los networkings puedan seguir creciendo o tener un híbrido entre atención humana y atención vía avatares. Cosa que me recuerda, la primera de las cosas que has dicho es, habéis, gracias al Copilot, ayudado a un 25% más de productividad. O sea, digamos, sí. un 33% más en crecido en este caso. La pregunta es, digamos, hará 5 años, creo en todas las empresas teníamos un problema muy importante en tecnología, en tecnólogos, sí. En que no encontrábamos programadores y ese era el cuello de botella, ¿no? Esto entiendo que está dando, o sea, haciendo bajar la inflamación de ese problema. ¿Os está ayudando bastante o seguís con el mismo problema estructural de que hacen falta programadores? Bueno, quizás nosotros somos un raro avis, conseguimos quizás porque nos dedicamos muchísimo a la innovación y porque tenemos una manera de trabajar las cosas y tal, pues hasta hoy no hemos encontrado dificultades para encontrar. Pero hará 5 años era más grande el problema que hoy, ¿o no? Pero con 4 desarrolladores hoy puedo hacer, gracias al Copilot, puedo hacer el trabajo de 5. Es decir, que sí que me ha reducido las necesidades. Vale. ¿Y lo estás notando, que no es tan grave el problema o no? ¿O sigue siendo un...? O sea, antes cuando tú estabas un programador costaba mucho y ahora está más tranquilo el tema o... Ya digo que, no sé, a lo mejor somos un caso de estudio, pero nosotros encima no permitimos más que 4 semanas al año de teletrabajo. Creemos en el trabajo en equipo, en estar, y yo sigo pensando que es una de las razones de nuestro éxito. Ya sé que voy contracorriente, pero cuando me preguntan razones de tu éxito, en segundo, en tercer lugar, pongo que todos vamos a la oficina todos los días. Que todos trabajáis, vamos. ¿No? Eso además. Sí. Hasta que envíen el avatar a la oficina y... También, pues. Pero lo que dices tú, yo creo que sí ha pasado. Esa inflamación, o como mencionaste, de que sea difícil conseguir personal. Y no solo eso, sino que además la barrera de contratación se bajaba mucho, ¿no? Entonces, con un poco de experiencia en determinados lenguajes, se contrataba y después tal vez descubrías que no había química, o cuando empezaba a ir a la oficina no había química con el equipo, o el nivel de experiencia de productividad no era el esperado. Creo que ahora se levanta la barra, porque ya no es tan imposible conseguir, se mejora la productividad y hay más competencia nuevamente. Creo que antes el paro era 0. Con un curso de 3 meses ya estabas trabajando y cobrando 50.000. Entonces creo que sí, creo que eso un poco, seas empresa de tecnología o cualquier tipo de empresa, creo que la situación ha mejorado. Ha mejorado, vale. Muy bien. Yo voy a intentar complementar, porque la verdad es que bueno, ya habéis visto cantidad de casos de uso y los que se os habrán ocurrido durante nuestras intervenciones alrededor de la industria, ¿no? Entonces, yo creo que los casos de uso al final, y esto me sirve para también añadir a la parte del debate de la mano de obra, por decirlo de una manera, o de la capacidad de incorporar profesionales en este mundo de la IA. Los casos de uso son la punta del iceberg cuando hablamos de la IA, ¿no? Al final, el caso de uso es el punto en el que al final una persona interactúa con un sistema y entonces percibe la IA, ¿no? Pero cuando hablamos de la IA y vemos lo que significa, esto es algo muy, muy amplio. Esto empieza desde, bueno, veíais la noticia de Nvidia, ¿no? Diciendo que acaba de liberar, o que los procesadores que va a liberar en los próximos días, las GPUs, van a ser 30 veces más potentes que las que hay actualmente. Esto, claro, esto que lo dicen así, esto es un cambio
absolutamente increíble, ¿no? Porque es que veníamos de que la GPU es la que nos ha permitido estar donde estamos hoy, y aprovecho para meter varios temas que son los que bueno, yo creo que os pueden ayudar, ¿no? La inteligencia artificial, como comentaba, por ejemplo, Guido, llevamos utilizándola diariamente en nuestra vida desde hace pues ya muchos años, y es algo que hemos adoptado, que utilizamos y que no entendemos vivir sin ello. O sea, el que te recomiende la ruta óptima Google para ir a un restaurante, o las propias recomendaciones que recibimos diariamente de cualquier bueno, pues, marca, etcétera, esto lo aceptamos, la visión artificial, etcétera, la aceptamos de manera natural, lo hemos adoptado, y en nuestro trabajo, etcétera, ¿no? Y esos modelos donde hemos aplicado inteligencia artificial, en modelos predictivos, donde hemos conseguido con muchos datos, clave aquí, sin dato no hay inteligencia artificial de ningún tipo, y sin dato bueno, ¿eh? Entonces, con datos buenos hemos conseguido, gracias a programadores, data scientists, gente con mucha capacidad de extraer mucho valor. Eso es una realidad y que va a seguir estando allí. Pero es que hace un par de años vivimos una revolución, que fue la aparición de los nuevos modelos LLM, de los nuevos algoritmos LLM, que dan paso, gracias a los procesadores y las GPUs, a la inteligencia artificial generativa, que supone un cambio absolutamente radical. O sea, daos cuenta que si querías hacer inteligencia artificial, o si quieres hacer inteligencia artificial tradicional, necesitas datos estructurados, en bases de datos, con gente capaz de interpretar cómo puede, con programas, relacionar esos datos y extraer conclusiones. Y obviamente es un proceso complejo, en el que tienes que conseguir tener ese dato, tenerlo preparado, tenerlo almacenado, capacidad de procesamiento, y gente súper experta que es capaz de relacionar y de sacar valor de la información. Y llegamos a un momento en el que, para cualquiera de nosotros, hacer ese trabajo que hacía un data scientist es algo tan simple como hablar, como decirle a una máquina: quiero saber cuál ha sido la cifra de ventas y la evolución de la compañía X, y tal. Y se va a Internet, busca las fuentes, y te construye de manera automática una solución que antes solo estaba al alcance de determinadas organizaciones y determinados perfiles. Claro, eso es un avance absolutamente exponencial, ¿no? Y eso lo hacemos con el dato que hay en Internet, ¿no? Que es público. Ahora, ¿cuál es el reto? ¿Y cuál es el reto que tenemos? ¿Cómo hacemos eso que se hace en Internet, que tú con OpenAI, con ChatGPT lo haces? Sobre todo el conocimiento que existe en Internet, que obviamente en Internet hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, hay cosas que son ciertas, hay cosas que son falsas, y hay cosas que son obviamente públicas. ¿Cómo hacemos eso con los datos que tenemos nosotros, con la información que tenemos nosotros? ¿Cómo somos capaces como organización, con esos datos que son solo nuestros, que solo los tenemos nosotros, que no los tiene nadie más? ¿Cómo somos capaces de explotarlos, igual que OpenAI está explotando los datos que existen en Internet, ¿no? En el momento en el que seamos capaces de hacer eso, todos estos casos de uso que estamos hablando, ¿a qué capas o a qué niveles de valor y de eficiencia y de productividad nos van a llevar, ¿no? Entonces, ahora es ahí donde está un poco yo creo, y con los clientes lo que vamos viendo, un poco el punto. Digamos, 2023 fue el año de qué es la generativa, qué es esto. Más o menos lo entendimos. En el 24, ¿pero para qué? Y habéis visto un montón de casos de uso, ¿no? Y yo creo que el 2025 es el año del cómo. Vale, pero ¿y esto cómo lo hago? Porque al final yo creo que ya lo entiendo, pero ¿cómo hago esto? ¿Cómo consigo coger toda esa cantidad de información que yo tengo en mi organización y soy capaz de empezar a construir todos esos casos de uso y soy capaz de conseguir lo que busco, que es mejorar mi margen, rentabilidad, mi posición en el mercado o lo que sea, ¿no? Y ahí es donde ahora mismo yo creo que está un poco la clave, ¿no? Nosotros lo que entendemos que una de las cosas que podemos aportar en todo el mundo de la inteligencia artificial básicamente es a conectar todas esas piezas que tiene ese iceberg, ¿no? Las que se ven, los casos de uso, obviamente colaborando con las organizaciones a identificar cuáles son realmente los casos de uso de hoy y del mañana, porque es el reimagine, ¿no? No es solo cómo soluciono lo que hago hoy, cómo pongo un chicle en la tubería que gotea, sino a lo mejor es que tengo que llevar el agua de otra manera, ¿no? Y ese es un punto, pero luego cómo consigo entender cómo se gobierna eso, cómo se gestionan los riesgos que tiene asociada toda la IA, con qué proveedores y con qué partners me relaciono, cómo controlo los costes que vayan a venir de ahí. En definitiva, realmente,
¿Cómo consigo impulsar esa transformación que va más allá de identificar un caso de uso y de hacerlo? Hoy en día veníamos de Nueva York de la feria de retail, donde básicamente todas las organizaciones a nivel mundial están haciendo casos de uso y se estima que mala noticia, ¿no? El 80% de los casos de uso de pruebas de concepto que se han realizado en los últimos años, el año que viene no van a continuar. ¿Por qué? Porque falta quizás ese alineamiento entre la prueba de concepto y realmente la estrategia y los objetivos de la organización. Si no se alinean esos dos objetivos, estoy haciendo un experimento que una vez que lo libero en el ecosistema real, muere, ¿no? Porque no tiene realmente una razón de ser en la organización. Ahora bien, a nivel tecnológico sí que os digo que estamos en la etapa absolutamente iniciática. Cada semana vemos entregables y soluciones que resuelven problemas, que la generativa lo que está haciendo, y lo veíais cuando se comentaba, lo que están haciendo es sustituir capacidades que considerábamos hasta hoy humanas. La multimodalidad es ingestar datos en cualquier formato, me da igual si es una imagen, sonido, un dato es estructura, eso yo me lo como sistema y lo entiendo. Y además de que lo entiendo, y es un punto relevante de los datos, soy capaz de estructurarlo, meterlo otra vez en el sistema y aprender todavía más rápido. Y si le meto un 30% más de capacidad al procesador, esto es exponencial. ¿Cuánto dentro de un año? ¿Cómo habrán mejorado todos estos sistemas que estamos utilizando? Entonces, para mí ese es el punto que yo quería un poco compartir de inicio a la reflexión, complementando todo el tema de los casos de uso. A mí lo que me está sorprendiendo un poco es, pienso en Pipo y pienso, antes decíamos, nos íbamos a cargar al conductor del autobús, al camarero, pero esos trabajos necesitamos más. Cada vez necesitamos más y encontramos menos. Mientras, en cambio, nos acabamos de cargar una cuarta parte de los programadores y los data scientists ya no nos hacen falta. Lo que quiero decir se llama paradoja de Moravec, que es cada vez estamos solucionando los trabajos de más alto nivel y vamos necesitando más de los otros, ¿no? Entonces, la sociedad, la tecnología llevada al extremo, nos está llevando aquí, y es curioso esto. Yo creo que lo que hace es realmente especializarnos. ¿En los trabajos? En cualquiera. O sea, lo que vamos a tener son verdaderos expertos, ¿sí? y la intervención humana de verdad va a tener un impacto relevante en cualquiera de los procesos en los que está. Ahora muchas veces estamos sustituyendo por un tema de coste, volumen. Pero vamos a ir a un mundo en el que la decisión sobre el crédito que le doy a un cliente, en los casos en los que el patrón está claro, lo va a resolver una máquina, pero los casos que mueven la aguja... El analista de riesgos, el actuario de una compañía de seguros, o sea, los trabajos de más prestigio... Sí, pero va a ser más importante que nunca, porque va a ser el que va a mover la aguja. En el resto vamos a estar igualados. Pero ese es el que va a mover la aguja. Mira, para meter un poco de debate, tal vez, porque este es un debate, vamos a generar un poco, y especialmente en la industria de travel. Muy bien decías, Luis, que hay casos de uso, y tal vez muchos de los que dijimos, el año que viene no se van a aplicar. Entonces, a veces, mucho de AI, también el miedo es, bueno, aquel invierto que después tal vez no tenga sentido. Tomo un poco uno de los casos que mencionó Manuel, de pedirle a un front de una agencia de viajes, recomiéndame un recorrido me quiero ir a Europa, hazme 7 días. Y eso puede ser tal vez... debatiendo esto puede ser tal vez repensar cómo hago mejor un search actual. Pero si nos vamos realmente a reimaginar, ese use case puede llegar a durar un año nada más, pensando en esta automatización y en la que, tomando datos, un agente o mi agente me diga, Guido, tu tendencia de comida en el último mes ha sido que comiste mucho, detecte en mi calendario que fui y mira en mi Google Drive que tengo una resonancia magnética, que la espalda me está doliendo y que en los últimos días discutí con mi esposa en el chat. Entonces, detecta patrones de comportamiento con tu pareja, que te duele la espalda, que directamente me elige el hotel. Mi agent va a decir, te reservé este hotel. No es, aquí tienes opciones de hoteles para que elijas, porque después entro otra vez en, bueno, pero ¿cuál elijo? O me recomienda más para vos este. Pero ¿quién tiene la data? El agente de viajes, poco porque tal vez este panel es discutir y como empresas de viajes prepararnos a lo que se viene. Tal vez Apple y Google tienen los datos de qué comiste, qué te duele, si discutiste con alguien, qué fotos subiste a Instagram, y directamente un agent te buquea. Estamos listos para que de repente los que tienen el contacto, miramos el teléfono 500 veces por día. Entonces, posiblemente Apple tiene muchas más chances
de buquearme una habitación que la agencia de viajes donde voy a ir a buscar. Tal vez directamente se tome el atrevimiento de buquearla sin que vos digas que me quiero el fin de semana. Sí. Ya sabe que tenés libre sí. Y te dice, te lo buqueé directo, así o te va a decir, oye, necesitas, veo que llevas el anillo, o te está diciendo, oye, necesitas descansar. Exacto. Necesitas unas vacaciones. Y en tu agenda, estas te encajan. Y por lo que tienes en el banco, estas te van a salir perfectas. Exacto. Bueno, hoy me dice, es hora de irte a dormir. Me lo va diciendo a veces en cierto horario. Entonces, imagínate que tomando toda esa data, te diga, bueno, yo sé que de viernes a lunes tenés vacía la agenda. Aquí está, te vas a ir el fin de semana a Ibiza, porque podés pagarlo, porque vi que te rindió bien la inversión que hiciste en determinadas acciones, así que te buqueo directo. Tal vez... yo creo que la clave, y lo estamos de alguna manera diciendo todos, es ese dato, ¿no? Ese dato y cómo tener un repositorio donde luego puedas tratarlo, ¿no? Y la que está en Internet, pues ahí está, pero cómo tratamos la nuestra, ¿no? Nosotros un caso, hablamos antes del tema de planificación de rutas, ¿no? Esto está hace un montón de años, la planificación de rutas, asignar a un conductor, a un autocar y hacerlo lo más eficientemente posible, ¿no? Pero, claro, nuestra gente, nuestro personal sabe qué conductor es amable, cuál no lo es, quién con los niños no se pone nervioso, quién prefiere estar callado conduciendo y llevando a trabajadores de una empresa sin que le hablen ni le molesten, quién con los turistas pues tiene afinidad y le gusta tardar con ellos y lo hará muy bien porque quiere esa propina, ¿no? Toda esa cantidad de información. ¿Cómo lo estructuras esto? ¿Cómo logras meterla en mi sistema para que me dé una buena planificación? Eso es un perfil del conductor, como tienes un perfil del usuario. Que sí. Es un business travel, lo que es un 4 estrellas, es bueno para los niños, es bueno para los abuelos. Y al final tú dices grupo de estudiantes y te podrías llegar a tener un sistema que... Seguro. Si no con duda, de conductor posible. No con duda, pero bueno, que ahí está un poco las barreras y la dificultad y el tiempo que lleva a veces pues, a las compañías. Nosotros tenemos 92 años, pues tengo compañías de 92 años, porque la escuela todavía está, y compañías de hace un año, ¿no? Entonces tenemos perfiles pues de todo, ¿no? Pues de gente que lleva 40 años en la empresa y gente que acaba de entrar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo haces que tus empleados vean eso, lo entiendan, sean capaces de transmitir esa información que tienen en su cabeza y logremos transmitirla a la base de datos, ¿no? Para luego poder tratarla, ¿no? Esa es la gran dificultad, ¿no? Y por eso hemos creado esos pequeños equipos para que se vayan familiarizando a la tecnología, la vayan viendo útil, vayan viendo las bondades que tiene y cómo puede ayudarles, ¿no? Para que vayan volcando poco a poco pues toda esa información, ¿no? Ese es para mí eso es uno de los puntos claves. Esto va de datos y de cómo consigo trasladar el conocimiento de la persona a la organización y con ello obviamente lo que pasa que gracias luego vas viendo el para qué. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces lo que pasa que hoy la generativa y la inteligencia artificial nos agiliza todo ese proceso de conversión de ese dato. Antes la única manera era o tecleo en un sistema o utilizo un OCR para digitalizar. Hoy en día me da igual imagen, voz, sensorización, tengo capacidad de conseguir mucho más dato. Y por contestar a tu punto, para mí uno de los temas más relevantes del futuro, ¿vale? Y sobre todo en un sector como este donde la persona y la atención es clave y es muchas veces la diferencia entre la percepción de un cliente positiva o negativa, yo os hago la pregunta siguiente a modo también un poco de reflexión. ¿Qué pensaríais de una sociedad en la cual cualquier persona en su móvil, ya hemos discutido antes cómo yo veo el móvil en el futuro, pero bueno, en su móvil lleva al premio Nobel o a la persona más inteligente o a la más experta en resolver ese problema al que se está enfrentando? Eso nos va a convertir en una sociedad más inteligente o más tonta, ¿no? Entonces, yo entiendo que si tú llevas al máximo experto en atención al cliente de tu organización en el móvil y que es capaz de asistirte cuando estás teniendo una conversación complicada, probablemente la experiencia de usuario va a ser mucho mayor, ¿no? Yo creo que vamos a vivir una etapa donde precisamente el capital humano va a tener realmente mucha más capacidad gracias a una especialización y un soporte que no hemos tenido, ¿no? Hasta ahora. Pues si os parece tenemos que cerrar el panel, pero me parece muy buena esa terminación, ¿no? O sea, ¿cómo pensarías en tu organización en el futuro
si supieras que puedes tener un premio Nobel en analítica de data, un premio Nobel en programación, tú lo controlas y tienes en tu bolsillo. ¿Qué oportunidades eso dará y cuál es ese futuro, ¿no? Sí, sí, total. Y además ya no es los clientes. Ahora los clientes se multiplican por 1.000 millones. Si yo tengo 1 millón de personas en el celular, el otro día, perdón, lo voy a hacer muy corto, pero me fui a dormir pensando que a la mañana tenía que llamar a la aerolínea porque era complejo el cambio que tenía que hacer. Y ya pensé y soñaba que le aviso a mi agente y le digo, llama a la aerolínea y posiblemente del otro lado lo atiende otra agente. Y van a hablar entre mi agente y el otro agente, todo automatizado, porque bueno, si no conseguís cambiarme de la noche, conseguí el primero de la mañana y si no, lo mismo la semana siguiente. Eso era imposible hoy automatizarlo. Pero ahora sí se lo puedo dar a un agente mío que me conozca cada vez más y finalmente estén hablando entre agentes, ¿no? Entonces, mensaje final es, no pensemos solo desde la empresa qué podemos hacer, sino que el comportamiento del usuario ahora va a venir un usuario, como decía él, con un premio Nobel en el bolsillo, con un... Nos da mucha esperanza, ¿no? Porque tenemos muchas posibilidades. Antes que han dicho, nuestro puesto de trabajo peligra que va. Todavía no han podido interpretar su sueño. Guido hubiese estado contento porque lo hubiese tenido resuelto a la mañana siguiente, ¿no? Y ya hubiese estado todo resuelto, ¿no? Que estuvisteis ahí sufriendo. O sea, tenemos muchas oportunidades, ¿eh? Gracias. TravelThink is a non-profit initiative launched and managed by Dr. Javier González Soria in 2006, focused on new trends, innovation and startups in the travel tech space. Thousands of professionals receive the TravelThink news where travel top leaders and entrepreneurs share their insights and reflections.